La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del lujoso Hotel Ritz-Carlton en Las Vegas cuando Saúl Álvarez, conocido mundialmente como Canelo, tomó la decisión que cambiaría no solo su carrera sino la vida de una familia al otro lado del país. Había pasado 3 semanas desde su última pelea, una victoria fácil que lo había dejado con un sabor amargo en la boca. Mientras observaba las luces de neón de la Ciudad del Pecado desde el piso 52, el campeón mexicano sintió algo que no había experimentado en años: un aburrimiento absoluto. Ya no hay desafíos reales, murmuró a su promotor, Oscar Yaumírez, quien revisaba contratos sobre la mesa de cristal del suite presidencial. Todos los peleadores de élite evitan enfrentarme. Las peleas se han vuelto predecibles. Oscar, la vista de los documentos ajustándose los lentes dorados que le habían costado más que un auto deportivo. Saúl, acabas de ganar 50 millones en tu última pelea. ¿No es suficiente? Oscar conocía a Canelo desde que era un adolescente, hambriento de Guadalajara, y sabía reconocer esa mirada peligrosa en sus ojos verdes. Era la misma expresión que había tenido antes de tomar las decisiones más arriesgadas de su carrera. Canelo se alejó de la ventana y caminó hacia el bar personal del suite, donde una botella de tequila de $1,500 esperaba, intacta. No la tocó. Había aprendido hace mucho tiempo que la disciplina era lo que separaba a los campeones de los pretendientes. No se trata del dinero, Oscar. Se trata de sentir algo otra vez, de encontrar a alguien que realmente quiera pelear conmigo. Los grandes nombres no van a arriesgar sus carreras contra ti sin una bolsa garantizada enorme, replicó Oscar, cerrando la carpeta con un suspiro. Todos saben que eres el mejor libra por libra del mundo. Nadie quiere ser tu víctima número 57. Fue entonces cuando la idea golpeó a Canelo como un rayo. Se dio vuelta tan rápido que Oscar casi se sobresaltó. ¿Y si hacemos esto diferente? ¿Y si ponemos tanto dinero sobre la mesa que sea imposible rechazarlo? No una bolsa garantizada, sino una apuesta real en todo o nada. Oscar se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. Había visto esa expresión antes, y nunca terminaba bien para su nivel de estrés. ¿Qué tienes en mente? $10 millones, dijo Canelo, su voz cargada de una emoción que no había sentido en meses. Los pongo sobre la mesa. Cualquier boxeador en el mundo puede aceptar el desafío. Si me gana, se lleva todo. Si pierde, no recibe nada. Una pelea real, con consecuencias reales. Oscar se levantó tan rápido que derribó su café sobre los contratos. ¿Estás loco? ¿10 millones de tus propios ahorros? ¿Y si aparece alguien peligroso? ¿Y si tienes una mala noche? Canelo sonrió por primera vez en semanas. Entonces ese alguien se habrá ganado el dinero. Ann se acercó al teléfono del hotel. Llama a todos los medios. Quiero hacer un anuncio mañana. La mañana del anuncio, el MGM Grand Garden Arena se llenó con más de 200 periodistas de todo el mundo. Las cámaras de ESPN, HBO, de AZN, Box Azteca y docenas de medios internacionales apuntaban hacia el escenario donde Canelo esperaba junto a una mesa que sostenía un cheque simbólico de $10 millones. Señoras y señores, comenzó Canelo, su voz amplificada por los micrófonos que captaban cada palabra para transmitirla a millones de personas alrededor del mundo. Hoy les ofrezco algo que nunca se ha visto en la historia del boxeo. Una pausa dramática mirando directamente a las cámaras. 10 millones de mis propios dólares están sobre esta mesa. Cualquier boxeador profesional, sin importar su ranking, su peso o su experiencia, puede aceptar este desafío. Un murmullo de incredulidad recorrió el auditorio. Los periodistas se miraron entre sí, algunos sonriendo con escepticismo, otros ya escribiendo frenéticamente en sus teléfonos. Las reglas son simples, continuó Canelo, golpeando la mesa con el puño. El ganador se lleva todo. El perdedor se va a casa con las manos vacías. No hay bolsas garantizadas, no hay participaciones. Es una apuesta pura. Estoy cansado de las peleas sin riesgo, de los oponentes que vienen solo por el cheque. Quiero enfrentar a alguien que realmente tenga algo que ganar y algo que perder. La sala explotó en preguntas gritadas simultáneamente. ¿Por qué hacer esto? ¿No es demasiado arriesgado? ¿Qué pasa si alguien realmente peligroso acepta? Canelo levantó las manos para silenciar el caos. Porque quiero recordar por qué me enamoré del boxeo. Quiero sentir mariposas en el estómago otra vez. Quiero enfrentar a alguien que esté peleando por su vida, no solo por su carrera. Sus ojos brillaron con una intensidad que no habían visto los medios en años. El boxeo se ha vuelto un negocio predecible. Es hora de devolverle el corazón. A 3,000 kilómetros de distancia, en un gimnasio destartalado del lado sur de Chicago, Roberto Herrera limpiaba el sudor de los sacos de boxeo mientras la televisión montada en la pared transmitía la conferencia de prensa en vivo. El gimnasio Iron Dreams había visto días mejores. Las paredes estaban agrietadas, los espejos tenían manchas permanentes, y la mitad de los equipos necesitaban reparaciones
que el dueño no podía costear. Roberto había estado trabajando allí durante 5 años, desde que las deudas médicas de su familia lo habían obligado a tomar cualquier trabajo disponible. A los 32 años, sus sueños de una carrera real en el boxeo habían muerto lentamente, aplastados bajo el peso de la realidad económica y las responsabilidades familiares. Pero mientras escuchaba las palabras de Canelo, algo se allí, NCUP, era una sensación que no había experimentado desde sus días como amateur, cuando creía que cualquier cosa era posible. Sus manos se detuvieron sobre el saco de boxeo, y por un momento, el trapo sucio que sostenía se sintió tan pesado como las cadenas que lo ataban a esa vida. ¿Estás viendo esto?, le gritó Tony Morales, el dueño del gimnasio, desde su pequeña oficina llena de humo de cigarrillo. Tony había sido boxeador profesional en los años 80, hasta que una lesión cerebral terminó su carrera. Manejaba el gimnasio con la amargura de alguien que había visto sus sueños evaporarse. Este chico está completamente loco. $10 millones para cualquier idiota que quiera suicidarse en el ring. Roberto se acercó a la oficina, todavía sosteniendo el trapo. ¿Tú crees que sea real? Tony lo miró con una mezcla de lástima y exasperación. Claro que es real, pero también es una trampa. Canelo no perdió esos cinturones por accidente. Es una máquina de pelear. Cualquiera que acepte ese desafío está firmando su sentencia de muerte. Pero 10 millones, murmuró Roberto, más para sí mismo que para Tony. Roberto, escúchame bien. Tony apagó su cigarrillo con más fuerza de la necesaria. Tú tienes talento, siempre lo has tenido, pero talento no es suficiente para pelear contra el mejor del mundo. ¿Recuerdas la última vez que peleaste? Perdiste contra Jimmy Torres. Y ese tipo no podría durar 2 rounds contra un amateur de Canelo. Roberto había perdido su última pelea profesional hace 8 meses. Una decisión unánime que ni siquiera había sido controvertida. Su récord era patético en 12 peleas, 4 victorias, 8 derrotas, pero esas estadísticas no contaban. La historia completa. Roberto llegó a su pequeño departamento esa noche con el corazón latiendo más rápido de lo normal. El edificio de apartamentos de 3 pisos había visto mejores días, con pintura descascarada en las paredes y escaleras que crujían peligrosamente con cada paso. Compartía el espacio de 2 habitaciones con su esposa Carmen y su hija Sofía, y cada centímetro cuadrado estaba cuidadosamente organizado para maximizar el espacio. Carmen estaba en la cocina, preparando la cena con ingredientes que había comprado con cupones y ofertas especiales. A los 30 años seguía siendo hermosa a pesar del cansancio que marcaba sus ojos. Trabajaba turnos dobles como enfermera en el Hospital General de la ciudad, a menudo llegando a casa tan exhausta que apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó sin voltear. Mientras removía una olla de sopa que tendría que durar 2 días, Roberto se sentó en una de las 2 sillas de su pequeña mesa de cocina y observó a su esposa moverse por la cocina con la eficiencia de alguien que había aprendido a hacer mucho con muy poco. Carmen, ¿viste las noticias hoy? No tuve tiempo. Tuvimos 3 emergencias en el hospital y estoy cubriendo el turno de noche de Sandra. Carmen finalmente se volteó y notó algo diferente en la expresión de su esposo. ¿Qué pasa? ¿Te ves tan extraño? Antes de que Roberto pudiera responder, Sofía emergió de su habitación. A los 9 años era una versión en miniatura de su madre, con los mismos ojos grandes y expresivos, y la misma sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Pero había algo en su apariencia que rompía el corazón. Estaba demasiado delgada, su piel tenía una palidez que no era natural, y llevaba una gorra de béisbol para cubrir la cabeza calva que resultaba de meses de quimioterapia. «Poppy», gritó, corriendo hacia él con la energía limitada pero genuina que solo los niños pueden mantener incluso en las circunstancias más difíciles. Roberto la levantó y la sentó en su regazo, sintiendo lo liviana que se había vuelto. «Hola, princesa, ¿cómo te sientes hoy?» «Bien», respondió Sofía con la honestidad brutal de los niños. «Bueno, un poco cansada, pero la doctora Rivera dice que estoy siendo muy valiente con las medicinas». Roberto intercambió una mirada con Carmen por encima de la cabeza de su hija. Ambos sabían que un poco cansada significaba que Sofía había pasado la mayor parte del día durmiendo, luchando contra los efectos secundarios de un tratamiento que costaba más de lo que Roberto ganaba en un año entero. La leucemia linfoblástica aguda había aparecido en sus vidas como un tornado, destruyendo todos sus planes y sueños en cuestión de semanas. El diagnóstico había llegado hace 18 meses, y desde entonces, cada día había sido una batalla. Contra el tiempo, la enfermedad y las facturas médicas que seguían llegando sin piedad durante la cena. Roberto observó a su familia con una mezcla de amor y desesperación que lo carcomía por dentro. Sofía comía lentamente, su apetito afectado por los medicamentos, mientras contaba historias sobre los otros niños en el hospital. Carmen comía mecánicamente, ya calculando en su mente
¿Cuántas horas extras necesitaría trabajar para pagar la próxima ronda de tratamientos? El seguro negó la cobertura para el tratamiento experimental otra vez, dijo Carmen después de que Sofía se fue a dormir. Su voz era plana, agotada por meses de pelear contra burocracias médicas y compañías de seguros, que veían a su hija como un número en una hoja de cálculo. En Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El tratamiento experimental era su última esperanza real. Los doctores habían sido claros en la quimioterapia tradicional. Estaba perdiendo efectividad. Sin el nuevo tratamiento, Sofía tenía tal vez 6 meses de vida. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. $250,000 por el tratamiento completo. Carmen se desplomó en la silla junto a él. Podrían ser más dependiendo de cómo responda su cuerpo. Roberto hizo cálculos rápidos en su cabeza. Con sus 3 trabajos, ganaba aproximadamente $30,000 al año. Carmen ganaba un poco más como enfermera, pero ya habían agotado todos sus ahorros y tenían deudas médicas por más de $100,000. Incluso si trabajaran sin parar durante los próximos 10 años, nunca podrían reunir esa cantidad. Hay programas de asistencia, continuó Carmen, pero su voz carecía de convicción. Podríamos aplicar a hacer campañas de recaudación de fondos, pedir préstamos. Ambos sabían que era demasiado poco, demasiado tarde. Los programas de asistencia tenían listas de espera de meses. Las campañas de recaudación de fondos raramente alcanzaban las cantidades necesarias, y no había banco en el mundo que les prestara $250,000 a una familia que ya debía más de lo que podía pagar en esa noche. Roberto se quedó despierto mirando el techo de su habitación. A su lado, Carmen dormía el sueño, exhausto de alguien que había trabajado 16 horas seguidas. En la habitación contigua, podía escuchar la respiración laboriosa de Sofía, interrumpida ocasionalmente por pequeñas toses que le recordaban lo frágil que se había vuelto. Su pequeña guerrera Anne fue en esas horas silenciosas de la madrugada cuando la idea comenzó a formarse en su mente. Al principio la rechazó como una fantasía desesperada, pero conforme pasaban las horas, comenzó a tomar forma. $10 millones. Era más dinero del que su familia vería jamás, suficiente para pagar todos los tratamientos, todas las deudas, y asegurar el futuro de Sofía, pero también significaba enfrentar al mejor boxeador del mundo, un hombre que había destruido a campeones olímpicos y leyendas del deporte. Roberto sabía cuáles eran sus posibilidades prácticamente, pero cuando pensaba en Sofía tosiendo en la habitación contigua, las probabilidades dejaban de importar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mediática. Cada canal deportivo del mundo discutía el desafío de Canelo. Los grandes nombres del boxeo fueron entrevistados, y todos dijeron lo mismo: era una locura aceptar esa pelea. Algunos especularon que era un truco publicitario, otros que Canelo había perdido la razón, pero en los gimnasios de barrio, en las esquinas donde los boxeadores novatos entrenaban con sueños más grandes que sus carteras, la historia era diferente. Decenas de peleadores consideraron seriamente aceptar el desafío. La mayoría fueron disuadidos por sus entrenadores, sus familias, o su propio sentido común. En Roberto no se lo dijo a Carmen. No podían, sabía que si le confesaba lo que estaba considerando, ella haría todo lo posible para detenerlo. Y tenía razón en hacerlo. Era una idea suicida, desesperada, sin sentido lógico, pero mientras más tiempo pasaba, más clara se volvía la alternativa: ver morir a su hija lentamente mientras él permanecía impotente. Esa posibilidad era más aterradora que cualquier golpe que Canelo pudiera darle en el momento decisivo. Llegó una semana después del anuncio. Roberto estaba limpiando el gimnasio cuando llegó una nueva factura del hospital. $95,000 por el último ciclo de quimioterapia de Sofía. El seguro había cubierto una fracción mínima, alegando que algunos de los medicamentos eran experimentales y por lo tanto no estaban incluidos en su plan. Roberto se sentó en el piso del gimnasio, rodeado de equipos de boxeo que había limpiado 1000 veces, sosteniendo un pedazo de papel que representaba más dinero del que había visto jamás. Por primera vez en meses, lloró. No las lágrimas silenciosas que había derramado en la privacidad de su hogar, sino sollozos profundos que parecían salir desde el fondo de su alma. Tony lo encontró allí una hora después. Sin decir una palabra se sentó junto a él en el piso sucio del gimnasio. ¿Es por Sofía?, preguntó finalmente. Roberto asintió, incapaz de hablar. ¿Estás pensando en hacer una locura? Tony había entrenado suficientes boxeadores desesperados para reconocer las señales. No es una locura. Si es la única opción que me queda. Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano. $10 millones. Tony, Ann, es exactamente lo que necesito para salvar a mi hija. Tony suspiró profundamente. Como padre de 3 hijos, entendía la desesperación que podía llevar a un hombre a considerar lo imposible. Roberto, he visto a Canelo pelear en persona. Es una máquina. No es humano cuando está en ese ring, lo sé. Literalmente. Mi hija se está muriendo. Ahora mismo. Tony, al menos de esta manera,
Tengo una oportunidad de salvarla. Tony se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente se levantó y extendió la mano para ayudar a Roberto a ponerse de pie. Sí, vas a hacer esto y nota que dije, sí, no lo vas a hacer solo. Si vas a pelear contra el diablo, al menos vas a estar preparado. Al día siguiente, Roberto tomó 3 autobuses para llegar al centro de Chicago, donde tenía lugar la oficina del promotor que manejaba las peleas de Canelo en la región. El edificio de 30 pisos lo intimidaba, con su lobby de mármol y guardias de seguridad que parecían más caros que todo su guardarropa. Cuando llegó a la recepción del piso 25, la secretaria lo miró con una mezcla de confusión. Why lasting? Roberto vestía su única camisa sin manchas y pantalones que había planchado especialmente para la ocasión. Pero incluso él sabía que parecía fuera de lugar en un ambiente tan lujoso. Vengo a aceptar el desafío de Canelo, dijo simplemente. La secretaria parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. Perdón, el desafío de $10 millones. Quiero aceptarlo. Durante los siguientes 30 minutos, Roberto fue pasado de una persona a otra, cada una más escéptica que la anterior. Finalmente, fue llevado a una sala de conferencia, donde 3 hombres en trajes que costaban más que su auto lo esperaban con expresiones que iban desde la diversión hasta la preocupación genuina. Señor. El hombre del medio consultó una carpeta. Herrera, ¿correcto? Soy James Sullivan, vicepresidente de promociones. Entendemos que está interesado en aceptar el desafío del señor Álvarez. Roberto asintió. Así es. ¿Puedo preguntarle cuál es su experiencia profesional en el boxeo? Roberto sacó una carpeta doblada de su bolsillo trasero. Contenía copias de todos sus combates profesionales, sus certificados médicos y su licencia de boxeador profesional que había mantenido activa durante años. Más por nostalgia que por esperanza real en James, revisó los documentos con expresión cada vez más preocupada. Señor Herrera, veo que su récord es de 4 victorias y 8 derrotas. Su última pelea fue hace 8 meses. Una derrota por decisión unánime. ¿Está seguro de que entiende contra quién estaría peleando? Sí, Roberto respondió sin vacilar. No entiendo perfectamente. ¿Puedo preguntarle por qué quiere hacer esto? Con todo respeto, no parece ser una decisión lógica desde el punto de vista de su carrera. Roberto había preparado esta respuesta durante el viaje en autobús. Mi hija tiene leucemia. Necesito el dinero para pagar su tratamiento. El silencio que siguió fue tan denso que Roberto podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Los 3 hombres se miraron entre sí con expresiones incómodas. Claramente, no habían esperado una respuesta tan directa y desgarradora. Herrera, dijo finalmente James, su voz mucho más suave que antes. Entiendo su situación y lamento enormemente lo que está pasando con su hija. Pero debo preguntarle, ¿ha considerado otras opciones? Hay organizaciones benéficas, programas de asistencia médica. Las he considerado todas. Roberto interrumpió. Esta es mi única oportunidad real. James suspiró profundamente. Ay, muy bien. Pero antes de proceder, necesito que entienda exactamente lo que está afirmando. Este no es un combate de exhibición. Canelo peleará en serio. Ha lastimado seriamente a oponentes mucho más experimentados que usted. Existe una posibilidad real de lesiones permanentes, o incluso la muerte. Lo entiendo. Su familia sabe lo que está haciendo. Roberto vaciló por primera vez. ¿No cree que deberían saber? Mi esposa trataría de detenerme, y tendría razón en hacerlo. Pero si no hago esto, mi hija va a morir. Prefiero que me odien, y que Sofía viva, que me perdonen, y que ella muera. Los siguientes 2 días fueron un proceso legal complicado. Los abogados de Canelo insistieron en exámenes médicos exhaustivos, evaluaciones psicológicas y documentación legal que protegiera a todas las partes involucradas. Roberto tuvo que firmar tantos documentos que perdió la cuenta, cada uno más aterrador que el anterior. En el examen médico, reveló lo que Roberto ya sabía. Estaba en buena forma física para un hombre de 32 años, pero no era un atleta de élite. Tenía algunas lesiones menores de sus peleas anteriores, una cicatriz sobre el ojo izquierdo, nudillos que habían sido fracturados y sanado mal, daño menor en el oído derecho por un golpe particularmente duro. El psicólogo fue más preocupante. Hizo preguntas sobre su estado mental, sus motivaciones, su comprensión de los riesgos. Roberto respondió honestamente a todo, incluyendo sus pesadillas sobre la muerte de Sofía y su disposición a morir él mismo, si eso significaba salvarla. Señor Herrera, dijo el psicólogo al final de la sesión, técnicamente, usted pasa LA Evaluation. Entiende los riesgos y sus motivaciones, aunque desesperadas, son racionales dentro de su contexto. Pero como ser humano, debo decirle que hay otras maneras de conseguir ayuda para su hija. Doctor, ¿usted tiene hijos? ¿Qué haría si uno de ellos estuviera muriendo y usted tuviera una oportunidad, aunque fuera remota, de salvarlo? El psicólogo no respondió inmediatamente. Finalmente, firmó los papeles de aprobación con una expresión de profunda tristeza
Mientras tanto, en Las Vegas, Canelo se enteró de quién había aceptado su desafío. Su promotor Oscar llegó a su mansión de $6 millones con una carpeta llena de información sobre Roberto Herrera, fotos de su familia, artículos de periódicos locales sobre su lucha contra las deudas médicas, videos de sus peleas anteriores. Canelo revisó el material en silencio, sentado en su oficina personal que tenía una vista panorámica de las montañas que rodeaban Las Vegas. Sus múltiples cinturones de campeón decoraban las paredes, junto con fotos de él con celebridades, políticos y atletas famosos. ¿Es en serio?, preguntó finalmente, cerrando la carpeta. Un don nadie que limpia gimnasios. Técnicamente, es un boxeador profesional con licencia activa, respondió Oscar, aunque su tono sugería que él tampoco podía creer la situación. Su récord es terrible, pero legalmente califica. Canelo se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver su piscina infinita, donde solía entrenar natación como parte de su rutina de cardio. Todo en su vida había sido diseñado para maximizar su rendimiento como atleta. Su chef personal preparaba cada comida calculando exactamente las calorías y nutrientes que necesitaba. Su entrenador personal había sido campeón olímpico. Su casa tenía un gimnasio completo que costaba más que la mayoría de las casas. ¿Leíste la parte sobre su hija?, preguntó, sin voltear de la ventana. Sí, leucemia es una situación terrible. Canelo siguió mirando por la ventana, pero ya no veía las montañas. En su mente, veía la foto de una niña de 9 años, en una cama de hospital, sonriendo a pesar de la gorra que cubría su cabeza calva. Cancela la pelea. No podemos. Oscar se levantó de su silla, visiblemente agitado. Ya es oficial. Los medios están enloquecidos. Las apuestas ya comenzaron. Si te echas para atrás ahora, especialmente por estas razones, tu reputación quedará destruida. Dirán que no tienes estómago para pelear contra alguien que realmente necesita ganar. Mi reputación no vale la vida de un hombre. Saúl, escúchame. Este tipo es un boxeador profesional. Sabe en lo que se está metiendo. Si no fueras ti, estaría peleando contra otro peso pesado por $1,000 en algún casino de segunda. Al menos contigo tiene una oportunidad de ganar dinero real. Canelo se dio vuelta para mirar a su promotor. ¿Una oportunidad? Oscar, yo destrocé a Floyd Mayweather cuando tenía 22 años. He noqueado a campeones olímpicos. ¿Qué oportunidad crees que tiene este tipo? Entonces, será una pelea fácil. Entrenas ligeramente, lo noqueas en los primeros rounds, y todo el mundo sigue con su vida. Pero Canelo sabía que no era tan simple. Había visto los videos de las peleas de Roberto. El hombre tenía corazón, resistencia y una determinación que trascendía el talento técnico. Era exactamente el tipo de oponente que podía ser. Algo estúpido e impredecible. Motivado por la desesperación en esa noche, Canelo no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y fue a su gimnasio personal, donde golpeó la bolsa pesada hasta que sus nudillos sangraron a través de las vendas. Su esposa lo encontró allí al amanecer, sentado en el piso con la espalda contra la pared, mirando sus manos ensangrentadas. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Sentándose junto a él, Canelo le contó todo en el desafío. Roberto, la niña enferma, su propia incertidumbre sobre si estaba haciendo lo correcto. Su esposa lo escuchó en silencio, ocasionalmente tocando su brazo cuando su voz se quebraba ligeramente. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó finalmente. No lo sé. Si cancelo la pelea, este hombre no tendrá otra oportunidad de conseguir el dinero que necesita. Si no la cancelo, podría lastimarlo seriamente o algo peor. Y si le das el dinero sin pelear, ya lo pensé. Pero Oscar dice que eso arruinaría mi carrera. Y además, el tipo ya rechazó ofertas de caridad. Tiene orgullo. Entonces, vas a tener que pelear, pero puedes pelear de una manera que lo lastime lo menos posible. No es tan fácil. Si no peleo en serio, se ve y en oro, los medios me crucificarán. Y además, no estaría respetando a mi oponente. Si él está arriesgando su vida, merece que yo tome la pelea en serio. Durante las siguientes 3 semanas, Roberto se sumergió en el entrenamiento más intenso de su vida. Tony había cerrado temporalmente el gimnasio para el público, convirtiendo todo el espacio en un campo de entrenamiento para Roberto. Consiguió sparring partners, trajo a un entrenador de cardio, incluso encontró a un nutricionista que trabajó gratis después de escuchar la historia de Sofía en Roberto. Despertaba a las 4 de la mañana para correr 8 kilómetros antes de su primer trabajo. Después de limpiar oficinas durante 8 horas, iba directamente al gimnasio para entrenar durante 4 horas más. Luego trabajaba un turno nocturno en un almacén hasta las 2 de la mañana, dormía 2 horas, y repetía el ciclo. Carmen notó los cambios inmediatamente. Roberto llegaba a casa con nuevos moretones cada día, comía como si estuviera muriendo de hambre, y dormía el sueño profundo de alguien físicamente exhausto. Cuando le preguntó qué estaba pasando, él le dijo que había decidido volver a boxear en serio y que tenía una pelea importante programada. ¿Qué tan importante?, preguntó Carmen.
aunque parte de ella ya temía la respuesta. Importante enough para cambiar nuestras vidas, respondió Roberto. Y técnicamente no estaba mintiendo. Anne-Sofía notó que su padre estaba diferente. Tenía más energía cuando estaba en casa, sonreía más, parecía tener una esperanza que no había visto en meses. Papi está emocionado por algo, le dijo a Carmen una noche. Se ve como cuando me contaba cuentos de princesas que vencían dragones. Carmen sintió un escalofrío de premonición, pero no dijo nada en el entrenamiento de Roberto. Era brutal pero efectivo. Tony había diseñado un programa que maximizaba su resistencia y su capacidad de recibir golpes, sabiendo que las posibilidades de Roberto de ganar por knockout eran prácticamente nulas. La estrategia era simple: sobrevivir el mayor tiempo posible, hacer que Canelo trabajara y esperar un milagro. Tu única ventaja, le explicó Tony una noche después de un sparring particularmente duro, es que no tienes nada que perder. Canelo va a estar preocupado por no lastimarte demasiado. Tú puedes pelear como un loco porque tu hija ya se está muriendo. Era una verdad brutal, pero Roberto la aceptó. Había descubierto reservas de fuerza física y mental que no sabía. Cubes. Cada golpe que recibía en el entrenamiento lo imaginaba como un día más de vida para Sofía. Cada round que completaba era un tratamiento médico más que podría costear. Mientras tanto, la historia había captado la atención de los medios nacionales. CNN, Fox Sports, incluso programas de noticias generales cubrían la pelea imposible entre el campeón del mundo y el padre desesperado. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos llamaban a Roberto un héroe, otros lo consideraban un suicida. Una semana antes de la pelea, un reportero de ESPN logró rastrear a Roberto en el gimnasio. La entrevista duró solo 10 minutos, pero se volvió viral inmediatamente. ¿No tiene miedo de enfrentar a Canelo?, preguntó la reportera. Roberto paró de golpear la bolsa pesada y se limpió el sudor de la frente. Tengo más miedo de no intentarlo, respondió. Mi hija se está muriendo. Si yo muero tratando de salvarla, al menos habré hecho todo lo que estaba en mis manos. ¿Qué le diría a la gente que piensa que esto es una locura? La histeria, que espero que nunca tengan que entender por qué lo estoy haciendo. ¿Realmente cree que puede ganar? Roberto sonrió por primera vez en la entrevista. No se trata de lo que yo creo, se trata de lo que mi hija necesita que haga. El clip fue reproducido millones de veces. Los comentarios iban desde apoyo total hasta críticas feroces. Pero una cosa era clara: Roberto había tocado un nervio en la sociedad. Era la historia de un hombre común, enfrentando un sistema que lo había fallado, arriesgando todo por amor paternal. Canelo vio la entrevista en su gimnasio privado. Después de terminar, apagó la televisión y se sentó en silencio durante varios minutos. Su entrenador, Eddie Reynoso, esperó pacientemente. Eddie, dijo finalmente Canelo, ¿cómo entrenas para pelear contra alguien que ya perdió todo? Entrenas como siempre has entrenado, respondió Eddie. Te preparas para dar lo mejor de ti, respetas a tu oponente y dejas que el ring decida el resultado. Pero Canelo sabía que esta pelea era diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado. No se trataba de cinturones, rankings o incluso dinero. Se trataba de la vida de una niña de 9 años que nunca había conocido y un padre que estaba dispuesto a morir por ella. 3 días antes de la pelea, Roberto finalmente le dijo la verdad a Carmen. Estaban sentados en el sofá de su pequeña sala después de que Sofía se hubiera dormido, y Roberto ya no podía soportar la mentira. Hay algo que necesitas saber sobre mi pelea del sábado, comenzó, su voz temblando ligeramente. En Carmen, que había estado revisando facturas médicas, levantó la vista. ¿Qué pasa? Es contra Canelo Álvarez. Al principio, Carmen no reaccionó. La información era tan inesperada, tan imposible, que su cerebro tardó varios segundos en procesarla. ¿Estás bromeando? No. Carmen se levantó del sofá tan rápido que las facturas se esparcieron por el piso. ¿Estás completamente loco? ¿Ese hombre te va a matar? Carmen, escúchame. No. No hay nada que escuchar. Cancélase. ¡Pelea ahora mismo! Carmen comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, sus manos temblando de ira y terror. Roberto se levantó y trató de acercarse a ella, pero Carmen lo rechazó. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sin decírmelo. ¿Cómo pudiste mentirme durante semanas? Porque sabía que tratarías de detenerme. Y tendrías razón. Por supuesto que tengo razón. Sofía necesita a su padre vivo, no muerto en un ring. Roberto tomó las manos de Carmen, que seguían temblando. Sofía necesita el tratamiento. Sin él, va a morir Carmen. Los doctores fueron claros. Encontraremos otra manera. ¿Cuál? Ya agotamos todas las opciones. Los programas de asistencia tienen listas de espera de años. Las campañas de recaudación nunca llegan ni cerca de lo que necesitamos. ¿Qué otra manera hay? Carmen se desplomó de vuelta en el sofá, llorando por primera vez desde el diagnóstico de Sofía. Roberto se sentó junto a ella y la abrazó mientras sollozaba contra su pecho. ¿Cuánto dinero?, preguntó finalmente. $10 millones si gano. ¿Y si pierdes?
Nada. Carmen se separó para mirarlo a los ojos. Roberto, tú no puedes ganarle a Canelo Álvarez. Es imposible, lo sé, pero tengo que intentarlo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa conmigo y con Sofía si tú mueres? Roberto no tenía una respuesta buena para esa pregunta. Había estado evitándola durante semanas. No voy a morir. No. ¿Puedes prometer eso? No. No puedo. Pero puedo prometer que si no lo intento, Sofía va a morir. Y yo no puedo vivir con eso. Pasaron el resto de la noche hablando, llorando y ocasionalmente gritando. Carmen entendía la lógica desesperada de la decisión de Roberto, pero eso no hacía que fuera menos aterradora. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, llegaron a un acuerdo silencioso. Roberto seguiría adelante con la pelea, y Carmen estaría allí para apoyarlo sin importar cuánto la aterrorizara la mañana de la pelea. Sofía se despertó más temprano de lo usual. Roberto la encontró en la cocina, intentando preparar cereal pero demasiado débil para levantar la caja. «Buenos días, princesa», dijo, ayudándola con el desayuno. «Papi, ¿es hoy tu pelea importante?» Roberto asintió, no confiando en su voz. «Vicky, ¿a ganar? Voy a dar lo mejor de mí». Sofía lo miró con esos ojos grandes que siempre parecían ver más de lo que una niña de 9 años debería ver. «Papi, ¿estás peleando por mí?» Roberto se arrodilló para estar a su altura. «Y peleando porque te amo más que a nada en el mundo. Yo también te amo, papi. Pero no quiero que te lastimes por mi culpa». Roberto sintió que su corazón se partía en pedazos. «No es tu culpa, princesa. Nada de esto es tu culpa. ¿Me prometes que vas a estar bien?», Roberto vaciló. No podía mentirle, pero tampoco podía asustarla más de lo que ya estaba. «Tay, prometo que voy a pelear con todo mi corazón». El MGM Grand Garden Arena estaba completamente lleno. 50,000 personas habían pagado para ver lo que los medios habían llamado la pelea más desigual en la historia del boxeo moderno. Pero conforme la noche progresaba, algo inesperado comenzó a suceder en la multitud que había venido a ver un espectáculo. Comenzó a entender la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando. No era una pelea por entretenimiento, era un acto de amor paternal llevado al extremo. Cuando Roberto salió del vestidor, caminando hacia el ring, con una expresión de determinación absoluta, el estadio se volvió sorprendentemente silencioso. Carmen y Sofía estaban en primera fila, cortesía de la organización que había insistido en que la familia estuviera presente. Sofía llevaba una gorra nueva que decía Team Papa, y tenía más energía de la que había mostrado en semanas. Carmen sostenía su mano, tratando de no transmitir su terror a su hija. Cuando Canelo entró al estadio, fue recibido con algo que nunca había experimentado: abucheos. Por primera vez en su carrera, la multitud estaba del lado de su oponente. El campeón mexicano caminó hacia el ring con expresión seria, claramente afectado por la hostilidad de la audiencia en el vestidor. Roberto había pasado los últimos minutos en silencio. Tony había terminado de vendarlo las manos y ahora simplemente esperaban. No había mucho más que decir. Habían hecho todo lo posible para prepararse para lo imposible. ¿Listo?, preguntó Tony. Roberto asintió. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Tony, si algo me pasa y no va a pasar nada. Pero si pasa, asegúrate de que Carmen sepa que todo valió la pena». La caminata hacia el ring se sintió como una eternidad. Roberto podía escuchar su nombre siendo gritado por miles de voces. Podía ver las cámaras grabando cada paso, pero todo parecía estar sucediendo a alguien más. Su mente estaba completamente enfocada en una sola imagen: Sofía sonriendo desde su asiento en primera fila. Los primeros rounds fueron exactamente lo que todos esperaban. Canelo era técnicamente superior en todos los aspectos: en velocidad, precisión, poder, experiencia. Roberto absorbió golpes que habrían noqueado a peleadores más experimentados, pero siguió levantándose. En el tercer round, Canelo conectó una combinación que envió a Roberto contra las cuerdas. La multitud se puso de pie, esperando que el árbitro detuviera la pelea. Pero Roberto se recuperó, se apartó de las cuerdas y levantó los puños nuevamente. Canelo se dio cuenta de algo perturbador. No importaba cuánto golpeara a Roberto, el hombre simplemente no se rendía. Era como pelear contra alguien que había decidido que prefería morir antes que perder en el quinto round. Roberto logró conectar algunos golpes propios. No eran técnicamente perfectos, pero tenían algo que los golpes de Canelo no tenían: desesperación absoluta. Uno de ellos logró abrir un corte pequeño sobre el ojo derecho de Canelo. La multitud enloqueció. Por primera vez en años Canelo estaba sangrando. El estadio se volvió ensordecedor mientras 50,000 personas se pusieron de pie gritando el nombre de Roberto. En primera fila, Sofía saltaba en su asiento con una energía que no había mostrado en meses, gritando «Papi», con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Carmen lloraba, cubriéndose la boca con las manos, incapaz de creer lo que acababa de presenciar.
Roberto se quedó parado por un momento, mirando la pequeña gota de sangre que caía del rostro del campeón invicto. En ese instante supo que había logrado algo imposible. No había ganado la pelea, pero había probado que los milagros existen cuando se lucha por amor en el fin.